¿Qué tal? Buenas tardes. Un nuevo programa de Ventana Laboral, como todas las semanas, por la Noticia TV. Y también se está transmitiendo en vivo en 27.2 de Vez Cable. Todo el mundo nos ve, todo el mundo nos sigue y sigue aumentando la teleaudiencia de Ventana Laboral y también de la Noticia TV. Y hace 4 años también ya estamos en el programa, siempre brindando contenido de índole laboral, tanto para el sector trabajador como para el sector empleador. Acá no nos casamos con nadie y siempre seguimos la línea editorial, ¿no?, de la Noticia TV, que es la verdad sin tapujos, los tiempos cambian, la verdad no. Yo creo que eso es muy importante porque tantas situaciones que estamos viviendo en el país, este nuevo gobierno de transición, que tiene una incidencia directa pues con el tema laboral, ¿no? Aunque uno diga que no, efectivamente es así, porque ahora el señor Gerí ya va a pasar estos días, también creo que mañana van el pleno del gabinete al Congreso, van a sustentar que tiene que quedarse, que no puede haber pues otros cambios más, pero todo este tema también de las movilizaciones, de la semana pasada que trajo como consecuencia un muerto, ¿no? También hay que verla fríamente, ¿no? Porque hay que analizar si realmente esto está armado, no está armado, se pretende sacarlo al señor Gerí, que entre otra mesa directiva del Congreso, situaciones distintas que también tienen una incidencia directa en el campo laboral, ¿no? Porque lógicamente pues el empleador está mirando qué pasa, quién va a salir o qué candidatos van a pasar a segunda vuelta, porque segunda vuelta va de todas maneras otro año, y lógicamente que eso espanta pues a la formalidad laboral, ¿no? No es una justificación, pero espanta la formalidad laboral, porque ¿quién va a querer contratar estos momentos a través de un tema formal, a planilla? El empleador va a querer ahí tratar de virar, ver en el balcón qué es lo que va a pasar. Los inversionistas también, ¿no? La economía peruana se mantiene, eso es lógico, pero ¿qué es lo que está pasando a nivel laboral, ¿no? O sea, Sunafil sigue implacable con todos los empleadores, ahora la gente más que nunca no contrata formalmente, pero también hay una incertidumbre a nivel laboral, ¿no? Y esto también ha generado estos conflictos laborales, ¿no? Justo antes de entrar al programa, venía de un directorio y hablábamos mucho de la conflictividad laboral con este cliente, ¿no? Y nos decía de que había una preocupación latente, pues, porque definitivamente no sabemos qué va a pasar y que el tema de los conflictos sindicales habían aumentado, ¿no? Este cliente tiene 3 sindicatos, convive con ellos en muchos años y ahora están en constante lucha, peleas, pugnas, ¿no? Con su propio sindicato, que cada semana los denuncia pues ante la Sunafil, ¿no? Le hacen denuncia de discriminación salarial, afectación a la libertad sindical, por ahí actos de hostilización. Entonces todo esto va a concluir en que van a haber sanciones pues para el empleador, ¿no? Pero no se pueden poner de acuerdo, están ahí, insisten, el Ministerio de Trabajo muchas veces avala también estas conductas de los sindicatos y acá no estamos en contra de que exista o no un sindicato, porque le hemos dicho en Ventana Laboral de que siempre los sindicatos tienen pues una protección constitucional, es un derecho constitucional, derecho a afiliarse, a desafiliarse, a formar un sindicato, pliego de reclamo, negociación colectiva, derecho de huelga. Esto está normado por la Constitución política y también por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Pero el tema es de cuando estos conflictos se ascienden más allá, o sea, estos conflictos hacen pues de que se haga insostenible la relación de trabajo, ¿no? Y que las empresas a veces toman como pretexto de que el sindicato les causa un perjuicio, ¿no? Pero creería de que si ya está si tiene ese sindicato, hay que tratar pues de manejar, convivir con ellos, tratar pues de ahí de manejar un tipo pues de repente de métodos conciliatorios, ¿no? En la etapa de trato directo, en la etapa de negociación colectiva puede ser la conciliación y evitar irnos al arbitraje, ¿no? Pero lastimosamente pues en nuestro país todo el mundo pues trasciende, desconoce los acuerdos, ¿no? Uno entra a un arbitraje, a un arbitraje porque simplemente desconocen pues los efectos de un laudo arbitral que ellos mismos han negociado, ¿no? Entonces eso también, esto genera pues de que hay una desavenencia, genera también un malestar dentro
del sector trabajador, y lógicamente también el empleador cuando se le forma un sindicato. Yo creo que acá hay que entender de que los conflictos sindicales siempre, los conflictos laborales siempre se van a dar, ¿no? En toda relación de trabajo. Pero el tema es cómo tú los afrontas, ¿no? Y qué está pasando también en la interna de tu organización, ¿no? O sea, ¿por qué se forma el sindicato, no? Tú te has puesto a pensar, empleador, ¿por qué se forma el sindicato? Algo ha pasado, ¿no? ¿No? De repente ahí no lo has escuchado a los trabajadores, de repente tienes pues dentro de las áreas algunos jefes que son extremadamente drásticos, que aplican sanciones, que de repente violentan la ley. Uno no sabe, no tiene que verificar eso en la interna de su organización, ¿no? Y después asumir ese reto y de seguir pues una negociación y de repente tratar de conciliar con su organización sindical, ¿no? Y esto es parte pues de todos los conflictos que se dan día a día, ¿no? El Ministerio de Trabajo, sobresaturado ya de pliegos de reclamos, están con las etapas de conciliación, de extraproceso. El día de ayer estábamos también en una negociación colectiva en la tarde y veíamos que todas las salas están llenas, ¿no? No se veía hace años, ¿eh? Todas las salas de conciliación están llenas, ¿no? Entonces haciendo un turno, esperando el turno los sindicatos, las empresas para entrar a negociar. Yo creo que eso hay que ver, analizar fríamente en cada empresa qué es lo que está pasando. ¿Qué ha pasado también esta semana, no? Hemos escrito como todas las semanas en el diario La Noticia, que se vende como pan caliente pues en todo el Perú, ¿no? Y hemos hablado sobre este proyecto de ley ya aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, que pretende aumentar, ¿no? Incrementar los días de licencia de fallecimiento de luto, ¿no? En el sector privado, sector público, ¿no? En la actualidad son 5 días, ya son 5 días naturales que se le da al trabajador en caso de un fallecimiento de un familiar directo, ¿no? Que puede ser pues el padre, el hijo, el cónyuge, ¿no? El abuelo, pero hasta ahí nomás llegaba pues el tronco generacional, ¿no? 5 días que podría extenderse por el término de la distancia, ¿no? Porque hay algunos de repente trabajadores que sus familiares fallecen en provincia, tienen que trasladarse, lo que se llama término de la distancia, ¿no? Tienen que trasladarse y le podían dar 3 días más, ¿no? Pero también en provincia pues hay algunas costumbres, pues, ¿no? Entonces a veces la muerte, los fallecimientos de las personas, los familiares, trasciende pues a un jolgorio, una fiesta que se hace más días, ¿no? Y la pregunta que me hacían era, ¿y tiene obligación legal el empleador de otorgarle o extenderle más días, toda vez que la celebración en provincia es distinto a un entierro de repente de un familiar acá en Lima? No, pues no hay obligación legal del empleado, ¿no? Pero muchas veces te dice, te doy 3 días adicionales, van 5, 8, pero quieres más, y ahí sí ya aplicaría pues un convenio para de repente adelanto de vacaciones o licencia sin goce de haber, o hay muchos empleadores que pueden dar hasta licencia con goce de haber, te doy 2 días más, ¿no? Eso ya viene a la discrecionalidad y la decisión del propio empleador, ¿no? Pero no es una obligación legal. ¿Pero qué pretende con este proyecto de ley el Congreso, no tan cuestionado, pues desprestigiado el Congreso, ¿no? Quiere extender 3 días más, dice, ¿no? Para familiares afines, ¿no? Entonces, cuando se denomina esto, analizaba la norma, ¿no? Y cuando se habla de familiares afines, ¿a qué se refiere, no? Se refiere pues a los padrastros, hermanastros, madrastas, son afines, dice, ¿no? Y también le correspondería 3 días. Yo creo que ahí hay que analizar bien. Yo no sé si esta norma se va a terminar, pues se va a votar a favor, ¿no? Pero ya está aprobado, ¿no? Entonces entiendo de que esto, ¿qué va a generar? De repente para el sector empleador, más días de licencia pues al trabajador. ¿Y qué hace con ese tiempo que no puede ocupar la mano de obra o que de repente no puede utilizar la mano de obra del trabajador, ¿no? Va a tener que ahí acomodarse o contratar a unas personas por esos días, ¿no? Es una situación muy complicada, ¿no? Pero yo creo que las normas a nivel laboral es una apreciación personal, ¿no? Yo creo que se están dando más a la ligera, más de sentido populista que otras cosas, ¿no? Considerando, lógicamente, de que el propio Congreso no asume ese reto de verificar el impacto económico, pues porque a veces dice, ya, saca las normas, saca licencias, ¿no? Pero esto desfavorece, lógicamente, a la relación de trabajo, ¿no? El empleador tiene que bancársela, ¿no? Justo la vez pasada, ¿te acuerdas? Hablábamos también sobre el tema de los feriados, también cómo afecta el impacto económico a la economía de la empresa, ¿no? Tiene que acomodarse, tiene que pagar las remuneraciones adicionales, la sobretasa, el empleador. Entonces, ahí también yo creo que estas normas se dan más por sentido populista. Lo cierto es que este proyecto se aprobó y hemos escrito pues en el diario La Noticia el fin de semana y creemos de que ahí tenemos unos reparos porque hablar de familiares afines, o sea,
qué extensión se le va a dar a un familiar afín, ¿no? Eso también hay que ver, ¿no? Porque, o sea, no es que de repente pues uno puede tener pues de repente una segunda mamá que lo ha criado, lo que se llama madrastra, también debería considerarse un hermanastro. Yo creo que ahí ha habido un apresuramiento como siempre ahí en el Congreso. Ahí vamos a ver qué pasa. Esto ha quedado en la votación o de repente queda estancado también para la votación, como muchos proyectos de ley, ¿no? En el Congreso muchos proyectos de ley se han quedado estancados para la votación. Pero vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que ya está el proyecto aprobado ya por parte de la Comisión de Trabajo, y esto todavía tiene más o sea, tenemos más que hablar en el tiempo seguro acá en Ventana Laboral. ¿Qué está pasando también con la SUNAFIL, no? Ay, la SUNAFIL es otro gran problema que tienen los empresarios, ¿no? Mira, no tenemos nada contra la SUNAFIL, ¿eh? Es más, yo mando saludos siempre a mis amigos los inspectores de trabajo que ven Ventana Laboral, ¿no? El tema es de que SUNAFIL, muchos inspectores tienen unos criterios muy sesgados, ¿no? Y ni siquiera toman en cuenta esos medios de prueba que pueda presentar en unos requerimientos de formación, en una inspección laboral, el propio empleador, ¿no? El sujeto administrado a veces ni siquiera se le considera lo que presenta, ¿no? Todo es multa, ¿no? Y esto yo creo que el accionar es más punitivo que otra cosa, y se lo hemos dicho siempre a SUNAFIL. Es más, cuando tenemos diligencias presenciales o virtuales, también se le decimos a los inspectores, ¿por qué adelantar opinión? Yo estuve en una diligencia presencial hace 15 días y ya la inspectora de trabajo ya adelantaba opinión, ¿no? Me exigía un documento que ya lo había presentado, ¿no? Pero por capricho de ella, considerando, estamos hablando de una política salarial, entonces ella decía que estaba mal, que no legalmente no cumplió los requisitos. O sea, eso lo puedes cuestionar en un inspector de trabajo. O sea, ¿eso cómo afecta a los trabajadores? O sea, te deja corregir, cambiar poner los puntos suspensivos, las comas, o aumentar el capricho de la inspectora. Y te aseguro que si el empleador cumplía de repente con modificar, igual lo iba a multar. Entonces, pero tampoco el inspector de trabajo puede adelantar opinión, ¿no? Una opinión muy sesgada de decir, ¿sabes qué? No me convence lo que tú me envías y yo igual te voy a multar, ¿no? Pero muchas veces también estos criterios antojadizos de los inspectores hace que se genere una propuesta de sanción que muchas veces ya cuando ya el empleador contrata a sus asesores, lógicamente que viene la lucha administrativa, ¿no? Y esto muchas veces llega al Tribunal SUNAFIL, donde se emiten algunos pronunciamientos muy acertados. Y hablando del Tribunal SUNAFIL también, ahí se ha creado la nueva sala, está funcionando la segunda sala del Tribunal SUNAFIL. Yo creo que está bien porque ya la primera sala estaba sobrecargada con tantos expedientes, ¿no? Vamos a ver también los criterios y la jurisprudencia administrativa que en el tiempo va a dar esta segunda sala. Entiendo que también algunos pronunciamientos que ha tenido el tribunal han sido pues en contraposición a lo que ha dicho la Corte Suprema, ¿no? ¿Quién administra justicia? Pues hay que ponerse de acuerdo, ¿no? O la Corte Suprema o el Tribunal de SUNAFIL, ¿no? Porque al final el empleador queda en una encrucijada de no saber qué hacer, ¿no? Entonces también hay que darle pues ahí de repente tener un criterio que sea uniforme por parte del tribunal y también del Poder Judicial, lo cual va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a ver, la idea es que se siga defendiendo al empleador, pueda accionar, pueda de repente agotar todos los mecanismos de defensa para salir airoso. Y cuando ya está con una sanción, una multa, buscar la reducción de la misma o legalmente de repente lucharla, ¿no? En todas las instancias correspondientes. Viene el procedimiento de investigación, el procedimiento sancionador, y de ahí llegas al Tribunal de SUNAFIL, ¿no? Y si no te liga nada, vas a tener que ir al contencioso administrativo, en la vía judicial, y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ahí entendería de que hay algunos, escuchaba hace un tiempo atrás, de que hay un proyecto de ley, ¿no? Para reducir las sanciones, las multas, son muy onerosas, pues, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se le impone una multa que puede hacer quebrar una empresa, a una MIPE, a una pequeña empresa, que son las que generan economía, las que mueven la economía del país, ¿no? Imagínate, muchas empresas han quebrado, han desaparecido del mapa justamente por una sanción, ¿no? Creo que ahí eso no quiere decir de que el empleador tiene que ser responsable, ¿no? Eso no quiere decir eso, ¿no? Pero igual tenemos que asumir el reto respecto a ello, ¿ya? El día de hoy también tenemos en la segunda parte de Ventana Laboral a un invitado especial, ¿no? El señor Alejandro Niquén, nos une una amistad de muchos años, hemos compartido en algún momento a un set en un medio local también, y con él vamos a hablar sobre inversión y factoring, ¿no? Él es gerente general, CEO de la empresa Genera Factoring, y vamos a hablar con él
En la segunda parte, él es capo, él nos va a hacer, dar unas guías importantes de cómo invertir, los riesgos de la inversión y también el factoring, ¿no? El adelanto del pago de la factura. Hoy ya viene, pues, ya viene la época de CTS, viene la época de gratificación y muchas empresas están tratando de juntar ese dinero para pagar, para asumir sus obligaciones, pues, como empleador responsable, ¿no? Pero también cuando hay una demora en el pago de las facturas, ahí está, genera muchos años en el mercado, dando soluciones viables siempre para los empleadores, ¿no? Con él vamos a venir en la segunda parte de Ventana Laboral y ahora nos vamos a una pausa ya para regresar con Alejandro Niquén, nuestro invitado al día de hoy. Ya lo saben, todas las semanas Ventana Laboral con Julio Palomino. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en la Noticia TV, canal 27.2 de Vez Cable. Recuerda, tu diario La Noticia te regala el coleccionable Las Recetas de la Abuela, completamente gratis. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los más ricos platos típicos del mejor destino culinario del mundo. No te olvides, reclama tu lámina todos los días gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. Todos los días, aquí tendremos a los candidatos a las elecciones de 2026 en la noticia electoral. Un voto informado, un país más fuerte. Nuestro derecho, nuestro deber. En la Noticia TV, canal 27.2 en Vez Cable, orgullosamente peruanos. La noticia electoral. Hermanos, los invito a compartir la palabra de Dios, verdadero alimento de salvación y de vida eterna, en nuestro programa Sintonía Divina. Aquí, en Canal La Noticia TV 27.2 de Vez Cable. Dios colme tu vida de bendiciones. ¿Qué tal? Ahora estamos en el segundo bloque de Ventana Laboral, ¿no? Y tenemos como invitado súper especial al señor Alejandro Niquén. Él es CEO, él es gerente de la empresa Genera Factoring y con él vamos a hablar de dos temas importantísimos, inversiones y factoring. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Hola Julio, mucho gusto, gracias por la invitación y hoy día, como me comenta, vamos a hablar sobre factoring, pero desde la inversión. De la inversión. Exactamente. Justo para que los televidentes de Ventana Laboral, que ahora se conectan ya por la señal 27.2 de Vez Cable, ¿cómo se inicia Genera en el mercado peruano? ¿Cómo ha ganado ese posicionamiento, ¿no? Porque es una empresa muy reconocida y qué es lo que ha pasado todo este tiempo, la época de pandemia y qué avisora tener en los próximos 5 años tu empresa, Alejandro. Nosotros partimos en el 2014, un poco antes de todo el marco legal que hoy día nos acompaña con el factoring. Cuando partimos, el factoring todavía no era un producto que podía utilizar la empresa pequeña con las empresas no bancarias, solamente era un producto exclusivo de la banca. Partimos con financiamiento de capital de trabajo a empresas pequeñas con consultoría
Pero como encontramos que existía un producto, en este caso el factoring, que no tenía profundidad de mercado, empezamos a hacer un factoring un poco rudimentario. Hacíamos el proceso de cesión de derechos, pero no existía la ley hasta que en el 2015 se crea la ley 29623, que dio origen a todo el ecosistema de factoring. Nosotros emigramos de capital de trabajo a dar financiamiento a través de factoring y empezamos a desarrollar ya no una empresa de capital cerrado, sino creamos un fondo de inversión especializado en factoring. Y todos estos 10 años que hemos ya operado en este proceso de desarrollo de Genera, hemos acompañado a todo el desarrollo del marco legal que hoy día tenemos en el factoring, del crecimiento de la industria y también las oportunidades que ha generado este producto al empresario pequeño, ¿no? Hoy día una empresa pequeña tiene una opción alternativa al banco y es mucho más fácil, más ágil y además también hay atributos como la cobranza, que nosotros cuando hacemos factoring compramos la factura y nos encargamos de hacer el proceso de cobro. Todo ese flujo es una realidad y Genera ha sido parte de ese proceso. Partimos con un fondo pequeño, hoy día Genera administra un poco más de 24 millones de soles, el fondo de tamaño administrado que tenemos. Participan también fondos institucionales, son 3 fondos los que nos acompañan y la expectativa es seguir creciendo en línea al mercado, ¿no? Probablemente el factoring en el siguiente año represente el volumen negociado un 4% del PBI y eso es un porcentaje importante porque si comparamos Chile, por ejemplo, está en 12% y la expectativa es que siga creciendo, es un mercado que está en proceso de consolidación y Genera también está en ese desarrollo, ¿no? Y dime, ¿y qué requisitos debe de contar una empresa para hacer un factoring legal en otro país, Alejandro? Si retrocedes el tiempo, era muy fácil crear una empresa de factoring porque los requisitos regulatorios eran mínimos. Pero hoy día ha cambiado un poco, ¿no? Una empresa de factoring para poder realizar este proceso tiene que estar registrada en la SBS, hay un registro especial. Hay una regulación legal, entonces. Hay una supervisión de empresas no bancarias, ¿no? En este caso, empresas de factoring. Tiene una capita especial dentro de la regulación de la SBS, por un lado. Por otro lado, también tiene que inscribirse como participante indirecto en la Bolsa de Valores a través de Cavalli. Y también implica un due diligence mínimo, un compliance mínimo. Esos son los 2 requisitos básicos, ¿no? Y lo otro es el tamaño, ¿no? Antes podías realizar el factoring con un tamaño de inversión. En números podríamos empezar con un tamaño de 1 millón hoy día, ¿no? Porque las tasas son bastante competitivas y para poder desarrollar una empresa de factoring o un fondo de inversión de factoring, la escala sí ha crecido un poco más porque tienes que tener más tamaño para poder darle profundidad de mercado y que sea sostenible como negocio, ¿no? Son barreras naturales de una industria que ha ido desarrollándose en estos últimos años, ¿no? Y dime, hablemos sobre inversiones, ¿no? Porque ese es uno de los puntos claves hoy día por el cual estás presente, puede ser, Alejandro. A ver, dime, ¿es difícil invertir en nuestro país? En general, lo que existe es desconocimiento, ¿no? O sea, sí hay muchas opciones de inversión, pero no hay educación financiera y esa falta de educación financiera genera que muchas personas inviertan sin saber los riesgos. Claro. Y como no conocen los riesgos, muchas veces nos dejamos llevar por las tasas, ¿no? Los rendimientos y eventualmente las opciones de inversión van a abundar, pero si no conocemos los riesgos, no conocemos nuestro perfil de riesgo, probablemente nuestras primeras inversiones terminen en pérdidas, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa mucho. Claro. Ese proceso es lo primero que debes tener en cuenta antes de invertir, más allá que sea factoring o una inversión inmobiliaria o cualquier cosa que te presenten, primero hay que tener claro qué es lo que nosotros entendemos por la opción de inversión. Es lo más básico. Eso, ¿no? Sí, entenderlo es el punto de partida y lo otro es conocer también cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿no? Si nosotros recién estamos invirtiendo, tenemos que buscar opciones de bajo riesgo. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo, que es lo que la mayoría de nosotros conoce. El factoring es una opción adicional, ¿no? Complementaria a los instrumentos de inversión. Pero hay que trabajar primero 3 puntos básicos, que son lo más fundamentales para cualquier inversión. Primero, conocer riesgo, ¿sí? Y eso implica entender el producto. Si nosotros no somos capaces de explicar la opción de inversión en un hoja de papel, o sea, lo más simple, a otra persona, no inviertas porque no entiendes el producto. Y si no entiendes el producto, no vas a entender jamás los riesgos. Lo otro es las tasas, ¿no? Los rendimientos. Si te están ofreciendo una tasa que tiene un retorno, no sé, de 50%, eso es una estafa. Si te están ofreciendo una tasa de 100%, peor todavía. Y hay muchas personas que caen. Te dan unas tasas, unos rendimientos que bordean los 2 dígitos y cerca del 50%. Y esas tasas
ningún negocio sostenible va a dar esas tasas. Probablemente sí, te pueda dar 2, 3 pagos, pero después, como en muchos casos pasa esquemas Ponzi, terminas al final perdiéndolo todo. Entonces, ese es otro punto, conocer que los rendimientos también son alertas, ¿no? Si estoy frente a una inversión de riesgo alto, tasas altas voy a tener, pero no van a estar arriba de, no sé, más de 20, 25%. Y ese tiene que ver con otro tema, el perfil de riesgo, que ese es otro punto, perfil de riesgo. ¿Cómo conocemos el perfil de riesgo? De cada uno, de cada uno, claro, ¿no? Es como si te compras un polo, ¿no? Si eres talla S, si te compras un talla L, te va a quedar suelto, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ya, entonces, para eso que hay que tener claro nuestra expectativa de ganancia y de pérdida también. Claro. Por ejemplo, si tengo una, o sea, no espero perder nada, o sea, mira, pongo 100 y quiero que los 100 por lo menos no baje ese valor, entonces eres un perfil conservador. Claro. Ya, perfil conservador, ¿en qué rango de tasas está? Entre 3% y 6%. Perfil conservador. Después sigue el moderado, que sí, efectivamente puedes perder, pero no estás dispuesto a perder el 100%, quizás un 15, un 20%, ya estás en otro perfil de riesgo, y las tasas pueden estar desde 7 o 6 hasta 10, más o menos. Tienes que tener claro que hay una expectativa de pérdida, pero mínima. ¿Ok? Y después viene el agresivo. El agresivo, yo espero ganar arriba de 2 dígitos, 15, 18, 20. Ya, ok, pero estás dispuesto a perder también, 30, 40, incluso todo. O sea, eso lo hay que tener clarísimo. O sea, puedo ganar hasta 100, pero puedo perder hasta 100. Ya, si tienes claro eso, vas a tener también claro lo que te están ofreciendo. Si está de acuerdo a tu perfil de riesgo. Y esa parte, cuando tú dices ese perfil agresivo, ¿no? La inversión agresiva, esto está relacionado con estas plataformas que normalmente salen, pues, ¿no? Salen y te dicen, oye, vas a invertir el 100%, vas a ganar, pero también puedes perder todo, ¿no? Por supuesto. Y ahí no hay una regulación legal, ¿no? Porque ahí pierdes y a quién le vas a reclamar, ¿no? ¿Qué no puede ser sobre esos negocios digitales, como lo llaman? Sí, ahí tiene que ver con el tercer punto, que es ¿quién gestiona ese dinero? Claro. O sea, el entender el gestor, ¿ya? Y eso significa entender también qué gestión vamos a hacer. Si yo voy a hacer gestión activa, claro, que yo directamente voy a invertir a través de una plataforma, eso implica un tiempo y un riesgo. Así es. Y después vienen las gestiones pasivas, ¿no? O sea, yo no voy a gestionar el riesgo, lo voy a transferir para que alguien lo haga. Claro. Ya, pero ahí hay mucha confusión, porque las personas piensan que eso significa entregarle a una persona. Así es. En el caso de gestión pasiva, y no es entregarle a una persona, sino entregarle a una institución que tenga los checks que tenemos que tener claro para saber que lo va a hacer bien. Así es. 1. Y 2, lo que tú dices, gestión activa. Directamente voy a invertir a través de una plataforma. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Cualquier producto de inversión, como tiene gestión activa, el riesgo probablemente sea alto. Por ejemplo, hoy día es muy fácil invertir en acciones. Sí, pues. Con $20 ya puedes invertir y comprar una acción a través de una plataforma. Así es. Pero no solamente es invertir, sino es conocer dónde está la plataforma, quién lo regula, qué pasa si esa plataforma deja de operar, mi dinero me lo devuelven, no me devuelven. Cuando quiero rescatar, hay impuestos que pagar. O sea, toda esa parte en gestión activa hay que tenerlo claro. Porque hay también casos de estafa. Claro, ¿no? Por supuesto, es muy común, ¿ah? Y van a la INICRE y ahí no sacas a nadie, porque ¿a quién le vas a reclamar, no? Imagínate que la plataforma esté en Chipre, en Qatar, ¿no? Y no tienes idea porque a través de la web inviertes, pero cuando revisas y ves dónde está domiciliada y ves que no está en el Perú, claro, el día que pase algo, nadie acá en el Perú te va a decir, oye, puedes hacer algo con tu inversión. Tal cual. Vas a perderlo. Ya, esa parte es la que a veces se omite, ¿no? Porque la plataforma se ve bonita, ¿no? Buen diseño, puedes revisar gráficos y eso está bien, pero tienes que saber que si pasa algo, ¿dónde vas? Claro, eso sí. ¿Dónde vas? Eso es súper importante. Ahora, ¿y por qué se generan esos, de repente la gente asume ese riesgo? ¿Por qué? ¿Qué hacer para que el peruano, o sea, tenga una educación financiera, ¿no? Porque al final eso debe salir en los colegios, en las universidades, porque nadie sale aprendiendo cómo invertir, ¿no? Eso es que es un problema estructural. O sea, nosotros no nos enseñan en el colegio de educación financiera, en la universidad tampoco, y cuando estamos o trabajando en el corporativo o desarrollando negocios, en la cancha probablemente entiendas. Y más entiendes cuando cometes errores. Claro, es la forma que usualmente se aprende la gestión financiera. Así es. Lo ideal es tener un conocimiento básico, ¿no? O sea, gestión de un presupuesto,
gestión de mi situación financiera actual. Esa parte no se trabaja en ningún lado y eso genera una brecha de conocimiento y ahí viene el gran problema, ¿no? Como no conozco, me guío por la tasa. Claro, la tasa es la principal, ¿no? Es O sea, como la tasa, ¿no? te ofrecen Sí. 30, 40, Sí, ya, sí, te emociona, sí. Y claro, hay también un concepto de el no esperar, quiero ganar ya. Claro. Como la tarjeta de crédito, ¿no? Tal cual. En vez de juntar, no sé, un monto X para salir de viaje, te sale la tarjeta de crédito y te dice, pues, hoy día irte de viaje y después lo pagas. Sí. Ya. Es Pasas- el mismo concepto. pasas el plástico Pasas ya. el plástico. Así es. Es el mismo concepto de la inversión, pero desde el lado de la rentabilidad. Ah, ya, ok. Hoy día voy a ganar 40% y con eso ya dejo de trabajar X meses. Ya. Ese concepto, nada es gratis, ¿no? Claro, Si no, la por persona que supuesto. te ofrecería eso estaría haciendo eso y ¿para qué te pediría que inviertas si puede ganar 100%? ¿no? ¿Y de qué forma, por ejemplo, ahí Genera puede ayudar, por ejemplo, los que están viendo el televidente de Ventana Laboral? ¿Qué forma ayudarlos para que las inversiones que hagan sean más saludables, más legales también, y no tengan esa incertidumbre que van a perder su plata, ¿no? Mira, respecto a Genera, y ahí entraría a ver el tema de opción de inversión en Claro, factoring, ¿no? O así sea, es. ¿cómo invertir en factoring? En factoring vas a encontrar principalmente tres modelos. Una empresa de capital cerrado que se dedica a factoring, uno. Dos, están las empresas de crowdfactoring, que son plataformas, como tú me has comentado. Y tres, los fondos de inversión. ¿Ya? La primera opción es una empresa de capital cerrado, que te juntas con tus socios, y el objeto económico de esa empresa es invertir en factoring, ¿no? Y eso, evidentemente, tiene un riesgo y una rentabilidad esperada. Esta opción es cerrada, es capital cerrado, o sea, tendrías que ser socio para participar en esa inversión. La modalidad 2, que es crowdfactoring, en esa modalidad tú compras una factura. Te presentan a través de una plataforma una factura y esa factura es de una empresa ABCD, con riesgos que la plataforma te va a indicar, ¿no? Mira, esta factura es de clase A, clase B, clase C. Ya, en esa segunda inversión el riesgo es más alto, el retorno es más alto también. Gestión activa, ¿ya? Porque tú tienes que armar tu portafolio y empezar a hacer evaluación, entendimiento de dónde vas a invertir. Opción 3, que ahí está Genera, es un fondo de inversión. Un fondo de inversión es la suma de varios inversionistas partícipes. Ese fondo, ese patrimonio es gestionado por una entidad. En este caso es una sociedad gestora de fondos privados, que es Genera. Genera lo que hace es administrar un portafolio de inversión y ese portafolio de inversión lo canaliza al factoring. Ese es su objeto económico. Claro. ¿Cuáles son las ventajas? Que no necesitas ser experto para entender todo lo que implica hacer un proceso de factoring. Porque que administra Genera. Porque lo administra un gestor, ¿no? Uno. Dos, diversificas, porque tú no estás invirtiendo solo, estás invirtiendo en suma con varios partícipes. Claro. Y por lo tanto, cualquier pérdida no es que vas a asumir el 100%, sino se distribuye, diversificas el riesgo. Claro. Tres, es importante saber si estás invirtiendo en un fondo privado o público, si hay inversionistas institucionales, porque nosotros cuando invertimos somos inversionistas retail, personas naturales, claro. pero también hay inversionistas institucionales que son los inversionistas estructurales, o sea, son fondos, son personas especializadas en inversión. Entonces eso también te da un mejor estándar de inversión. Cuando tú inviertes en un fondo que tiene inversionistas institucionales, también estás invirtiendo en un lugar que tiene un mejor perfil de evaluación, un mejor perfil de análisis y otros puntos que van a sumar a que tu inversión tenga un riesgo, no cero, porque no existe el riesgo cero, pero un riesgo menor, un riesgo residual. Y esta opción de factoring está para un inversionista, ¿te acuerdas los perfiles? No es para el del conservador, es para un moderado. ¿Ya? No es agresivo. O sea, estamos en tasas de 7 a 10%. ¿Ya? Con esa correlación de riesgo, esta es la inversión. Y tienes tu dinero administrado por un gestor, que en este caso Genera. Ahora, llega una empresa Genera que tiene unas facturas que se van a pagar a 90 días. Pero quiere la liquidez ya, viene la CTS, viene el tema de la ratificación. ¿Cómo lo ayuda Genera a este tipo de empresas? Genera, como es un fondo de inversión, tiene dos clientes importantes. Por un lado está el inversionista y por otro lado está el cliente que recibe la liquidez. Así es. Que es la empresa pequeña que necesita pagar impuestos, etcétera, ¿no? Una empresa pequeña, cuando le vende a una empresa grande, le van a pagar crédito. En el 100% de los casos, ¿no? Entonces, ese problema de esperar el pago a 120 días, cuando tiene que pagar a 30 días, proveedores, planilla, le genera una brecha de flujos, ¿no? Es ahí donde entramos nosotros.
La empresa presenta su factura a través de un portal. Ese portal nosotros captamos la información y con eso analizamos el riesgo de la evaluación. ¿Quién revisamos principalmente? La empresa que va a pagar la factura. Claro, por ¿ya? Y ese es un tema importante porque si recién inicias, ¿no? Y tienes 2, 3, 4 meses, 6 meses, no vas a acceder a un producto financiero. Pero si tu cliente es de Gloria, sí vas a hacer factoring. Claro, porque es un cliente fuerte. Es un cliente fuerte. Sabe que en el mercado no va a desaparecer por una factura, ¿no? Exactamente. Entonces, el factoring lo que se enfoca principalmente es quién paga la factura. Así es. ¿Ya? Luego que evaluamos la operación, le proponemos una tasa, un costo financiero. Claro, al que lleva la factura. A la empresa que lleva la factura, al empresario, ¿no? Porque es el que vas a recibir la liquidez. Es correcto. Todo esto es digital, ¿no? Él puede ver, el cliente prospecto puede ver toda esta información en una landing, en una página donde puede simular. Ya. Si está de acuerdo, continúa con el proceso de firma de contrato para que tenga habilitado el producto. Y luego nosotros, luego de tener todo ya firmado, procedemos a comunicar a su cliente que esta operación ha sido adquirida por Genera y que en adelante somos los nuevos titulares de la factura. Y al final, cuando esta factura venza, nosotros nos encargamos de cobrarla. Mira. Este es bueno porque ya el empresario ya no va a tener que hacer gestión de cobro. Ya se lo traslada a Genera y Genera se encarga de cobrar. 1. 2. Accede a liquidez. No tiene que esperar los 120 días porque nosotros cuando hacemos el proceso adelantamos el pago. Pero dime una cosa, ¿y qué tiempo se demora ese trámite? La primera operación puede durar 2 a 3 días. La primera operación, porque hay que firmar. Claro, ¿no? ya. Después en adelante puede ser, algunos casos hasta puede ser horas, ¿no? Y en el peor de los casos 2 días, ¿no? Dime, ¿solo la factura o también ustedes piden una garantía adicional al cliente, al empresario? La factura es el instrumento. La factura. Nada o sea, no, si, por ejemplo, muchas empresas de servicios no tienen activos que prendar, ¿no? Así es. Ya, este producto, su principal sector es servicios. Así es. Porque la empresa no tiene activos, pero su cliente sí, Gloria. Claro, así es. ¿No? Sí, entonces, por ese lado también es muy importante que en el factoring recuerdes que tu cliente debe ser mediano o grande. Claro. Para poder hacer ese producto. Poder hacer. Y dime, ¿y qué pasaría? Pues tú has visto casos en tu experiencia profesional, ¿no? Y en general también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa empresa grande, relativamente grande, incumple? También puede Se puede hacer caso, ¿no? Sí. Mira, ahí tienes que evaluar bien como empresario qué empresa de factoring trabajar, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque muchas empresas de factoring van a tomar cualquier factura, ¿no? Y eventualmente si no paga tu cliente, el que emite la factura es responsable solidario. Claro, así es. Entonces, la empresa, en este caso de nosotros, si aprobamos o no aprobamos la operación, le vamos a indicar al cliente, este cliente tiene una clasificación A, B, C, D o Así es. Si pasara eso, el que emite es responsable solidario. En el caso de nosotros, no tomamos empresas que están con un comportamiento eficiente en el sistema financiero. Claro. Para evitar eso, ¿no? Porque si la empresa no paga, vamos a tener que acudir al emisor de la factura. Correcto. Entonces es muy poco probable. Si ocurriera, el emisor es responsable solidario. O sea, estamos hablando más o menos 5 días que podría demorar esta operación. No, 3 días cuando es una primera operación, básicamente por la parte contractual, ¿no? Después es 2. Y dime, ¿y ese seguimiento se puede hacer en la página Genera, todo? El seguimiento de la solicitud, del adelanto de pago de facturas, todo se puede Cada hacer. evento de la solicitud, de la comunicación, es comunicada por correo y por WhatsApp. Entonces les va a notificar en qué etapa está. Ah, qué bueno. Y dime, ¿y cómo avisoras tú el crecimiento de tu empresa acá unos años, Alejandro? La expectativa de Genera es crecer en línea al mercado de factoring, ¿no? Hoy día el factoring, como comentaba, representa el 3.8%, probablemente lleguemos a un 10-12% como Chile, Claro. y eso implica que todavía la industria va a crecer a 2 dígitos, ¿no? La expectativa es crecer el siguiente año en un 20%, un 25%, siempre cuidando el riesgo, Claro, ¿ya? así es. Porque nuestra filosofía es crecer, pero crecer con paso seguro, ¿no? Y igual para nuestros inversionistas, ¿no? Por otro lado, también digitalizar el proceso, ¿no? Estamos trabajando que todo el proceso de factoring con Genera sea digital, ¿no? Desde que tú entras en un aplicativo o a través de la computadora, desde que inicia el proceso hasta que cierra, todo ese proceso es digital. Y también el autoservicio, o sea, Genera trabaja hasta las 6, pero las aplicaciones están todo el tiempo. O sea, 24 horas. si tú llegas en la noche y necesitas liquidez, porque mañana tienes que pagar, el sistema tiene una plataforma donde tú puedes ingresar. No es como otras empresas, a las 6 de la tarde bajan la palanca y no atienden más. No, o sea, el Y equipo hay te va una a... densidad de un Claro, cliente. De repente, o sea, ¿verdad? esa digitalización sí es una variable importante en Genera para poder realizar el producto y que sea mucho más ágil. El factoring tiene que ser ágil, o sea, en la medida que sea ágil sí, va a ayudar claro. a la empresa que pueda disponer su liquidez, ¿no? Eso es lo más importante de este producto.
Reflexiones finales, Alejandro, para hacer una buena inversión y para generar un buen factoring. Para el producto, en el caso de la empresa pequeña, siempre tengan como criterio principal quién es esta empresa de factoring, si está registrada en la SBS, claro, si está registrada en Cavalli, que es la bolsa de valores a través de participantes. Necesariamente, ¿no? Claro. O sea, estos dos criterios, cualquier empresa que escojan tiene que tener eso, sí o sí. Después, respecto a la inversión, tienen que primero evaluar el producto, o sea, conozcan bien el producto factoring, entiendan bien los riesgos del producto para poder tomar una buena decisión en qué entidad escoger, ¿no? Es importante. Y bueno, y tercero, el gestor. Nosotros tenemos no un año, no 2 años, tenemos más de 10 años, entonces entendemos y conocemos cómo funciona el factoring desde que partió. Eso es importante. Por supuesto, y eso te va a dar una seguridad que estamos trabajando en un producto que conocemos bien, y todo el proceso de digitalización, de automatización va a ayudar, pero la experiencia en el producto es lo que debes evaluar también cuando inviertes en cualquier empresa de factoring. Y tercero, el riesgo, ¿no? O sea, no esperes una tasa en el factoring de 20%, de 15%, si te la están dando, alerta, es una red flag, porque el producto es de riesgo conservador. Eso es así. Teléfono de contacto, redes sociales, mi querido Alejandro, para que puedan contactarse con Factoring. Bueno, pueden ubicarnos en www.generalfactoring.pe. En las redes sociales estamos en todas las páginas, Facebook, TikTok, por lo que genera. Y generamos contenido educativo para que las personas conozcan sobre factoring y sobre inversión también, para que puedan evaluar bien dónde invertir, y también si quieren usar el producto como liquidez, también pueden encontrar información sobre eso. Muy bien, gracias Alejandro, de veras que ha sido genial tenerte después de tiempo, nos une un vínculo de amistad de muchos años, sí. Y esperemos seguir ahí contando con tu presencia para que nos transmitas conocimiento a estos temas que son importantes para los que quieren invertir y para los que quieren también hacer factoring. Gracias, nos vamos a un descanso y seguimos con Ventana Laboral. Oye, ya toca revisar. Sí, ya, pues te he dicho, no quieres. Una fotito. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos guanuqueños aquí en la capital inglesa. Llega nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo por La Noticia TV, canal 27.2 TV Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Soy el periodista Carlos Rivero y con la noticia llego primero. Los invito a La Noticia al Día, con entrevistas a los principales personajes para conversar sobre la coyuntura nacional e internacional. En nuestro canal digital La Noticia Perú, los tiempos cambian, la verdad no. La Noticia al Día, por La Noticia TV. Recuerda, tu diario La Noticia te regala el coleccionable Las Recetas de la Abuela, completamente gratis. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los más ricos platos típicos del mejor destino culinario del mundo. No te olvides, reclama tu lámina todos los días gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú.
Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este tema realmente muy latente y no ajeno, que es sobre el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Basándonos sobre este tema, y cuando digo que no es ajeno, se refiere a que realmente puede pasar o estar pasando en tu entidad en este momento. Y para ello, en materia de la jurisprudencia, la Corte Suprema ha emitido unos pronunciamientos relevantes basándose también en el exceso, en el uso excesivo sobre las redes sociales, y ahí donde se aplica el hostigamiento cibersexista. Sí, hoy en día estamos en medio de la comunicación en donde es muy relevante cuando queremos buscar información. Pero, ¿qué sucede cuando hay un exceso de ese uso? Inclusive cuando se plasma sobre una conducta que no es deseada, especialmente cuando estás en el entorno laboral, cuando estás en tus horas de trabajo, en tus horas de producción. Entonces, es ahí en donde la empresa, conjuntamente con el trabajador, el empleador con el empleado, tiene que entender puntos claves para la prevención de este punto, o de repente estar en alertas ambos para, obviamente, la sanción del punto medio. Entonces, ¿qué pasaría con el uso excesivo, especialmente de las redes sociales en el trabajo? En primera, pues hay una baja productividad de ello y no llegas al cumplimiento de las funciones que tienes establecidas dentro de tu orden, dentro de tus plazos o dentro de tu programación o de acuerdo al puesto que estás llevando. Y a ello te va a conllevar a que puedas tú tener una llamada de atención mediante una amonestación o una sanción inclusive que te lleva ya a una falta muy grave que puede ser el despido. Sí, puede sonar algo que es alarmante o que estamos exagerando estos puntos, pero todo tiene un límite. Inclusive, pues se crea un clima laboral negativo porque dejas tú de cumplir con el trabajo establecido y trabajas menos versus tus compañeros trabajan más, entonces ya creas una onda de un clima laboral negativo que no favorece ni siquiera a tu entorno y mucho menos a la empresa donde estás. Los riesgos de ciberseguridad. Pues sabemos que dentro de la empresa, si te encuentras en oficina o te encuentras en ruta fuera de la empresa, pues trabajamos con pantallas digitales. Dentro de estas pantallas, sabes que manejas información que solamente le compete a la privacidad de la empresa. Entonces, si tú ingresas a unas, digamos, expones el sistema que tienes dentro de la empresa, pues puede ocurrir una falta muy grave, inclusive de perder los datos importantes de la misma entidad. Entonces ahí hay una falta altísima. Estas recomendaciones que se dan netamente para la empresa van dirigidos a que hay que tener una capacitación en productividad digital, porque claro, es evidente que las pantallas son necesarias para tener las conexiones instantáneas, inmediatas, para las resoluciones que tú estás buscando para llegar al objetivo. Pero es enseñar sobre el buen uso de ellos, el tiempo y establecido que puede ser también en tus horas de descanso, como en las horas de refrigerio, o como lo llamamos en los mini descansos, en los mini breaks, que son favorables no solamente para la concentración de la productividad, sino para el cerebro.
Las políticas claras de uso de Internet y redes sociales deben de estar establecidas, el cual la empresa tiene que emitir para que todos tengamos una línea de trabajo digna hacia dónde se va. Las herramientas de control moderado. Digamos, hoy en día existen software en donde te miden y hay empresas que meticulosamente están evaluando y citando en qué momento tú ingresas a una página que no es deseada. Inclusive algunas empresas ya lo dan por negado el poder utilizar unas páginas que no deben, especialmente cuando están en las horas de trabajo. Y también la empresa tiene que promover pausas activas. ¿A qué se refiere ello? A permitir estos pequeños descansos que son controlados, ¿no? Es negativo el estar sentado mucho tiempo frente a la pantalla porque obviamente esto afecta a la parte emocional. Y para ello, pues incluso el revisar los celulares para luego concentrarse mejor. Porque sabemos quienes tienen familias o no, pues siempre puede haber una emergencia y para ello hay que tener un control. Pero todo eso demanda para poder tener una buena comunicación dentro de la empresa y mediante las reglas de trabajo. Para el trabajador, pues establecer horarios personales para revisar las redes sociales va a funcionar muy bien. Y también para que pueda enfocarse en culminar el trabajo y no ande luego en estrés obsesivo cuando no tiene el cumplimiento dado y se lleva trabajo a casa, ¿no? Evitar ese punto. Usar notificaciones de manera inteligente, evitando las distracciones, porque luego te toma, por decirlo, un doble trabajo el volver a reconectarte a lo que estabas haciendo. Priorizar las tareas laborales es otro punto y dejar el ocio digital para poder, obviamente, después cumplir con lo programado del día, con lo programado del mes, con el programado del ciclo y así terminar un buen año. Y evitar el uso de repente del Internet de la empresa, obviamente, para fines ajenos a ello. Entonces, la responsabilidad cabe, primero, en uno mismo, que va acompañado de los lineamientos que tiene la empresa y de tus funciones. El poder evitar, ¿cómo realmente accionar? Pues utilizar las redes para difundir información confidencial de la empresa. Sabemos que hoy en día este medio de comunicación, mediante las redes sociales, son importantes para informar tu rubro o los beneficios que vas a obtener. Entonces, eso ya se tiene establecido para, obviamente, hacer este tipo de comunicaciones, ¿no? Y escuchemos al especialista, cómo afecta no solamente en tu labor del día a día, sino en tu persona. Directamente, según la neuróloga, emocionóloga, especialista, Naomi Eisenberg, quien estudia el dolor social, la conexión social, dice que tienen una base neural. Eso lo que nos habla específicamente de las redes sociales y su trabajo es netamente sobre el dolor que provoca y la sobreestimulación. Otra especialista, Amy Orben, en un estudio, ella y con sus colaboradores hallaron que el uso de las redes sociales se vincula con una menor satisfacción con tu vida. Estás buscando una satisfacción mediante una pantalla, una satisfacción ajena que repercute de manera negativa en tu parte emocional. Entonces no vas a estar bien. Y lo que se trata en el día a día de tus horas laborales, el que tengas un bienestar, no solamente en tu entorno, sino que tú vas a buscar estos lineamientos para tener esa concentración y obviamente esperar hasta la hora del refrigerio para tener esa satisfacción del descanso merecido y establecido pues durante tus horas de trabajo. Entonces, ¿cómo afecta el uso de redes sociales a las neuronas directamente? Pues la liberación excesiva, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto, ya lo hemos pauteado, pero no está de más el poder mencionar la liberación excesiva de la dopamina. Significa que un like,
significa que un comentario, inclusive si este tipo de comentario es de un hater, que significa el que da comentarios críticos negativos hacia tu comunicación, tu publicación, pues te afecta de manera emocional. O lo opuesto, los comentarios de los lovers, quienes dan un comentario positivo a ello. Entonces todo ello activa el circuito de recompensa cerebral, cual fuese el tipo de comentario. Quiere decir que hay unos estímulos rápidos y tú estás obviamente obsesionado con estos estímulos de poder recibirlo, y eso cómo repercute en tu ser, pues pierdes tolerancia ante cuando no estás dentro de las redes, pierdes la paciencia, y es por eso que generas dependencia, porque estás buscando tener nuevamente este estímulo rápido. Y para ello, pues también disminuye la concentración, creas un estrés neuronal, la alteración del sueño, la reparación, la regeneración, entonces ya no te encuentras bien de salud. Es importante el poder realizar estas pausas mediante unas pautas establecidas para que estés mejor, para que estés bien. Imaginémonos que creamos ahora una cultura de que junto a tu celular, junto a las pantallas, puedas tener un libro, el que quieras del ámbito. Eso sería un buen hábito. Busquemos, digamos, hacer tendencia el poder tener las pausas establecidas para dar una lectura, para dar una distracción a las lecturas, ya sea tu libro favorito, ya sea en tu revista. Hoy en día hay pocas revistas, pero existen revistas, ¿sí?, que puedes utilizar para crear este buen hábito y tener un bienestar dentro de tu entorno laboral, y para que puedas llegar a tus cumplimientos de tus objetivos. Porque claro, hay que respetar las horas de trabajo que tienes plasmada, que están remuneradas y tienen que ser establecidas mediante un control. Pero no significa que va a ser el no usar las redes sociales sin irse a los extremos, ¿verdad? Sino que en conclusión sabemos que el uso excesivo de estas redes sobreestimula, obviamente, tu sentir, tus neuronas, sobreestimula realmente tu ansiedad, y todo ello se puede evitar. Para ello el equilibrio digital es clave, porque nos dicen que los circuitos neuronales se mantengan sanos y por consecuencia vas a hacer una labor más eficaz, porque vas a llegar a tu objetivo, vas a crear un ambiente de bienestar, y de ello te conlleva para obviamente estar saludables y efectivos, ¿no? ¿Acaso tú no quieres seguir en este desarrollo? ¿Acaso tú no quieres seguir en crecimiento? ¿Acaso no quieres ganar más? Entonces eso te conlleva a que tiene que ser pausada el uso excesivo de las redes sociales, porque de esta manera también en los horarios de trabajo pues podemos evitar el hostigamiento del cibersexismo, en donde muestra una conducta cibernética basada en la conducta sexista mediante la alta utilización de las redes sociales. Y ahí es en donde cada uno va a tomar conciencia de poder tener las horas plasmadas, en qué momento vamos a utilizar. Sabemos que son importantes, claro que sí, porque son los medios inmediatos que tenemos para la comunicación, para la generación de ingresos y para poder tener un crecimiento dentro del negocio, dentro del trabajo, del entorno donde te encuentras. Así que aquí hemos llegado a la parte final y seguimos con esta secuencia en Ventana Laboral.